Ayer estudiábamos que Pablo encontraba gratitud en el consuelo de Dios. Él había sido consolado en sus propias tribulaciones y por eso podía consolar a otros. Pero hoy la lección nos muestra otra dimensión del amor cristiano. El amor no solo consuela, el amor también actúa con integridad. El amor no manipula, no engaña, no se esconde detrás de palabras ambiguas, no falsifica la verdad, no aparenta ser una cosa mientras internamente busca otra cosa. El amor verdadero se expresa en una vida sencilla, sincera y transparente delante de Dios y delante de los demás. Eso es lo que Pablo quiere demostrar a los corintios. Algunos habían cuestionado sus motivaciones, habían dudado de su carácter, habían interpretado mal sus intenciones. Pero Pablo podía decir algo muy hermoso. Mi conciencia da testimonio de cómo me he conducido entre ustedes. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, con la bendición del Señor. Hoy, lunes 24 de agosto, te doy la bienvenida al estudio de la Palabra de Dios en base a la lección de Escuela Sabática. La lección de hoy tiene por título Pureza y Sinceridad. Antes de comenzar con este hermoso estudio, vamos a pedirle al Señor que sea nuestro Maestro, que su Espíritu Santo pueda entrar a nuestra mente y enseñarnos exactamente aquello que necesitamos para continuar este caminar en nuestra vida cristiana. Oramos. Bendito Dios y Padre de amor, alabado sea tu nombre. Señor, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, intercesor, para darte las gracias, para darte la gloria, la honra, por tu gran amor, por tu cuidado constante, por tu misericordia, por tu paciencia, porque estás al control de nuestra vida, porque en esta lucha con fuerzas espirituales de las tinieblas, tú nos estás protegiendo constantemente. Señor, nos das la posibilidad ahora de estudiar esta lección, de poder conocerte más. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, que entre a nuestra mente, a nuestro corazón y nos muestre tus maravillas, que nos ayude a conocerte más, a saber cómo tú piensas, lo que quieres para nuestra vida, cómo podemos entregarte aquello que todavía está molestándonos, que nos está causando interrupciones en nuestra relación contigo. Señor, dejamos nuestra vida, nuestros problemas, necesidades, angustias, ansiedades en tus manos de amor, sabiendo que tú vas a hacer tu voluntad y que tu voluntad es lo mejor para nosotros. En el santo y precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como siempre, dividí el tema de la lección en varios subtemas para que quede todo bien claro. El testimonio de una conciencia limpia, eso es lo primero de lo que quiero hablar contigo. Vamos a leer el primer pasaje de hoy. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Esto está registrado en 2 Corintios 1, versos 12 al 14. Pablo apela al testimonio de su conciencia. Eso es muy profundo. Él no está diciendo, todos me entendieron perfectamente. Tampoco está diciendo, nadie me criticó. Lo que él está diciendo es que delante de Dios, mi conciencia sabe que he actuado con sencillez y sinceridad. Hay momentos en los que nuestras intenciones pueden ser mal interpretadas. Podemos actuar con amor y aún así ser cuestionados. Podemos intentar hacer el bien y aún así ser acusados. Podemos buscar la paz y aún así ser vistos como el problema o el problemático. En esos momentos, una conciencia limpia delante de Dios vale muchísimo, nos puede dar paz, aún en medio de tantas críticas o malos entendidos. Debemos entender que no siempre podremos controlar lo que otros piensen de nosotros, pero sí podemos cuidar la pureza de nuestras motivaciones. No siempre podremos evitar que alguien malinterprete nuestras palabras, pero sí podemos procurar hablar con claridad, honestidad y amor. Antes de actuar, podríamos preguntarnos, ¿estoy haciendo esto delante de Dios con una conciencia limpia? ¿Mis palabras reflejan lo que realmente pienso?
¿Mis acciones nacen de la gracia de Dios o de una intención escondida? Porque la integridad cristiana comienza cuando dejamos de vivir para cuidar nuestra imagen y empezamos a vivir delante del rostro de Dios, sinceramente, mostrándonos tal cual somos. Porque ante las personas podemos disimular, pero Dios conoce nuestro corazón, conoce lo más profundo de nuestro ser. Todos nuestros deseos, pensamientos, sentimientos, todo lo conoce. Así que debemos buscar ser honestos, en primer lugar con Él y en segundo lugar con nuestro prójimo, pero honestidad acompañada de amor. Punto número 2. Sencillez y sinceridad, amor sin doblez. Eso es, si unimos sencillez con sinceridad, es el amor así, transparente. Pablo dice que se condujo con sencillez y sinceridad de Dios. La sencillez aquí no significa ingenuidad, significa pureza de intención. Una vida sin doble agenda, sin doble propósito o interés. Una conducta que no necesita manipular para lograr sus objetivos. La sinceridad tampoco es dureza. No significa decir cualquier cosa sin filtro. La sinceridad bíblica es verdad, pero con limpieza de corazón. Verdad sin engaño. Verdad sin astucia. Verdad sin deseo de aprovecharse del otro. Pablo no estaba intentando controlar a los corintios. No quería explotarlos, no quería impresionarlos. Quería servirles desde la gracia de Dios. ¿Cuánta falta hace ese tipo de sinceridad en nuestras relaciones? Para empezar, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en los ministerios que tenemos a cargo. Porque donde hay manipulación, el amor se enferma. Donde hay doble intención, la confianza se rompe. Pero donde hay sencillez y sinceridad, las relaciones pueden sanar, pueden mantenerse sanas a pesar de que a veces pasemos por momentos bajos. Una forma concreta de vivir esta lección es revisar nuestra manera de comunicarnos. Podríamos preguntarnos si decimos las cosas con claridad o esperamos que otros adivinen lo que queremos decir. A veces somos vuelteros al hablar. Podríamos preguntarnos también si usamos doble sentido, indirectas, si damos una cara hacia afuera, hacia el exterior y otra en privado, si somos transparentes en nuestras motivaciones. La sinceridad cristiana no es agresiva, es limpia, es honesta, es humilde y tiene amor, por supuesto, porque la verdad es como una piedra preciosa. Se la puedes dar a alguien lanzándosela y quizás le lastimes, o se la puedes dar en un buen envoltorio y va a ser bien valorada y no vas a lastimar a nadie. Vamos con el punto 3. No falsificar la palabra de Dios. Así he titulado esta sección. Pablo vuelve a defender su integridad más adelante. Vamos a leer, te voy a compartir 2 Corintios 2, verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este texto es muy fuerte. Pablo dice que había personas que medraban falsificando la palabra de Dios. O sea, usaban el mensaje religioso para beneficio propio. Y vaya que hay muchos de esos hoy en día. Lo adaptaban al mensaje, lo manipulaban, lo comercializaban, lo torcían para agradar, controlar o ganar algo. Prácticamente lo que hacen muchos ministros hoy en día, enriquecerse a costa del mensaje que dan. Pablo dijo: nosotros hablamos con sinceridad como de parte de Dios, delante de Dios en Cristo. Qué gran responsabilidad para cualquiera que enseña, predica o comparte la palabra del Señor. No hablamos solamente delante de la gente, hablamos delante de Dios. Y eso nos debe llamar a la reverencia, a la responsabilidad, al respeto, a tratar los temas sagrados con reverencia. Esto es especialmente importante para quienes tenemos algún espacio de enseñanza espiritual. La palabra de Dios no es una herramienta para construir nuestra imagen, no es un recurso para manipular emociones, no es una plataforma para alimentar nuestro ego, para llamar la atención hacia nosotros mismos. Es un mensaje santo que debe ser presentado con reverencia, con fidelidad y amor, como te decía recién. Antes de enseñar o compartir un mensaje, podríamos orar de la siguiente manera, por ejemplo:
Señor, que no use tu palabra para lucirme, sino para servirte a ti y a los demás. Que no la acomode a mi conveniencia, sino que permita que ella primero me corrija a mí. Vamos con el siguiente tema: renunciar a lo oculto y vergonzoso. De esto también habla Pablo. 2 Corintios 4:2 dice así: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí Pablo menciona 3 cosas que él rechaza. Primero, lo oculto y vergonzoso. Segundo, la astucia manipuladora. Y tercero, adulterar la palabra de Dios. Y luego presenta el camino correcto: la manifestación de la verdad delante de Dios. El ministerio impulsado por el amor no necesita trucos, no necesita manipulación, no necesita falsedad, no necesita controlar a las personas mediante culpa, miedo o confusión. El ministerio cristiano verdadero confía en el poder de la verdad y en la obra del Espíritu Santo. En realidad, el predicador o el cristiano que quiera testificar no necesita más que depender del Espíritu Santo y hablar la palabra del Señor. El Espíritu Santo es quien hace la obra y usa la palabra como su espada, es su arma para convencer. Cuando un ministerio pierde la sinceridad, puede seguir pareciendo exitoso por fuera, pero espiritualmente empieza a vaciarse por dentro, porque Dios no bendice la apariencia, Dios bendice la verdad vivida con humildad. En nuestras relaciones podríamos practicar esta oración: Señor, muéstrame si hay algo oculto, desordenado o poco sincero en mi manera de actuar. Y luego tener el valor de corregir, de pedir perdón, de aclarar, restituir, hablar con verdad. Porque la sinceridad no se demuestra solo evitando mentir. También se demuestra cuando tenemos la humildad de ordenar lo que no estaba bien. Y nosotros como hijos de Dios somos llamados a siempre buscar la perfección, siempre parecernos más a Jesús. Y también pueden haber ministros del evangelio, entre comillas, que en realidad son siervos de Satanás. Parecen cristianos, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, dice la palabra. Así que podemos llegar a decir, bueno, pero ¿cómo hay personas, ministros, pastores de distintas congregaciones o lo que sea, que se llenan de dinero y sabemos que no están predicando la palabra tal cual? Bueno, es que ellos están recibiendo los beneficios de las riquezas de este mundo. ¿Y quién es el amo de este mundo? Entonces de ahí vienen sus premios, sus regalías, por estar confundiendo a la gente, por estar guiándola a un camino que no es el verdadero. Pero el Señor dijo que tiene ovejas en muchos rediles, así que Él está levantando un pueblo. La gente empieza a sentir la necesidad de la verdad. Los que son sinceros quieren escuchar la palabra, no 1 o 2 versículos por ahí perdidos, ¿no? Dentro de un mensaje largo, o solamente depender de lo que reciben en una reunión eclesiástica. La gente está buscando estudiar la palabra, conocer a Dios. El mismo Espíritu Santo está juntando al pueblo, que pronto vamos a estar todos reunidos diciendo: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Tenemos que confiar, no nos desesperemos cuando vemos multitudes siguiendo a falsos maestros. Recuerda que la verdad nunca fue popular, siempre fue minoría la que estuvo en la verdad. Y no va a ser distinto ahora. Y confiemos que el Señor va a sacar a sus ovejitas y las va a juntar en un solo redil que sea fiel a la ley y al testimonio. Claro que eso tampoco nos tiene que relajar y decir, bueno, Dios las va a traer, yo no tengo que trabajar. No, tenemos que tratar de llevar el evangelio nosotros, de hacer todo lo que esté en nuestro alcance para predicar el evangelio. Vamos al siguiente tema: cuando nuestras motivaciones son cuestionadas. La pregunta final de la lección es muy práctica. ¿Qué hacemos cuando nuestras motivaciones son cuestionadas, aunque hayan sido sinceras? Esto duele mucho, duele muchísimo, porque una cosa es ser corregidos por algo que hicimos mal, bajamos la cabeza y bueno, ya está. Realmente hicimos algo errado, pero otra cosa es que alguien atribuya malas intenciones a algo que hicimos con amor en realidad. Pablo sabía lo que era eso. Sus planes fueron malinterpretados, su apostolado fue cuestionado, su carácter fue atacado, pero él no respondió con manipulación ni con venganza, respondió apelando a su conciencia delante de Dios. Así que podemos tomar su ejemplo.
Cuando alguien cuestiona nuestras motivaciones, necesitamos hacer dos cosas. Primero, examinarnos honestamente. Puede ser que haya algo que corregir. A veces, en un primer momento, lo que queremos hacer es defendernos, justificarnos, pero tenemos que bajar un poco la guardia y en oración pedirle al Señor, ¿será que hay algo acá que realmente me sirve a mí para mejorar? Así trato de hacer yo con los comentarios por ahí que me dejan, haciéndome una llamada de atención. Trato de ver si realmente hay algo allí que pueda aprovechar. A veces quizá no lo dicen de la manera más amable, pero bueno, puede ser que haya un consejo que me sirva, ¿no? Porque al fin y al cabo estoy haciendo un trabajo público, o sea, estoy abierta a sugerencias y a que las personas me expresen sus opiniones. Y muchas veces, bueno, no las comparto, o sea, me dejan su opinión, alguna recomendación y simplemente no las puedo aplicar. Pero si las puedo aplicar, pues tenemos que tener la humildad también de recibir críticas y no solamente halagos. De hecho, si me dejan halagos, en realidad toda la gloria es para Dios. Si algo bueno podemos hacer es solamente de Él la gloria. Y si hacemos algo mal, pues ahí sí fue nuestra culpa. Bueno, vamos a ver qué más podemos hacer con esto. Si delante de Dios sabemos que actuamos con sinceridad, debemos descansar en Él, ¿sí? Por un lado, corregir si realmente vemos que algo estuvo mal, pero si lo hicimos de buena fe y de la mejor manera posible, pues a veces también es cuestión de gustos y de opiniones, ¿no? No podemos vivir esclavos de la aprobación o de la interpretación de todos. Así que en vista de esto que estamos hablando, podríamos decir que la forma de aplicar esto es que cuando seamos malinterpretados, podemos preguntarnos si hay algo realmente que pueda aprender de esta situación, hay algo real en esta crítica, y si lo hay, bueno, pedirle al Señor que nos ayude a corregirlo con humildad. Pero si no lo hay, descansar en Dios. No debemos defendernos desde el orgullo. No debemos devolver sospecha con sospecha. No debemos permitir que la acusación nos robe la paz. Tenemos que poner nuestra conciencia delante de Dios y seguir actuando con amor. Muchas veces podemos quedar mal delante de mucha gente y no nos va a quedar otra que confiar en los tiempos de Dios y en que su justicia es perfecta y tarde o temprano Él va a hacer que todo salga a la luz y que se note que hemos actuado de buena fe. Pasamos al siguiente tema. Cuidarnos de juzgar las intenciones ajenas. Bueno, esta es la otra cara de la lección que estamos viendo. Y es igualmente importante porque así como nos duele a nosotros que cuestionen nuestras motivaciones, también debemos tener cuidado de no hacer eso mismo con otras personas. A veces interpretamos una acción desde nuestras heridas emocionales. Alguien no nos saludó y pensamos, seguro que está enojado conmigo. Alguien tomó una decisión diferente y podemos pensar, ay, seguro que lo hizo por orgulloso. O alguien corrigió algo y pensamos, seguramente quiere controlar todo. Pero no siempre conocemos el corazón, solo Dios ve las motivaciones. Así como Él nos conoce a nosotros bien, con lujo de detalle, solamente Él también ve claramente las motivaciones de las demás personas. Una comunidad sana necesita aprender a preguntar antes de acusar, a conversar antes de concluir, a escuchar antes de juzgar, a dar el beneficio de la duda antes de levantar sospechas. Así que, ¿qué podríamos hacer nosotros a raíz de esto que estamos estudiando? Bueno, pues antes de afirmar una intención sobre otra persona, podríamos decir, no sé realmente qué quiso decir. Tal vez hay algo que no estoy viendo. Voy a preguntar con humildad antes de asumir. Eso puede salvar muchas relaciones. Para decirlo de manera breve y con un escrito está, debemos aplicar la regla de oro. Tratar a los demás como nos gustaría a nosotros ser tratados. Pasamos al siguiente tema, tomando en cuenta las declaraciones de Elena de White que se nos comparten para complementar esta lección. La conciencia purificada y la santificación, de esos temas habla ella. Hay una cita que dice así: nuestra conciencia debe ser purificada de obras muertas a fin de servir al Dios viviente. La santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta, conformidad plena con la voluntad de Dios. Si nuestras vidas están en armonía con la vida de Dios, si nuestras vidas son semejantes a la vida de Cristo mediante la santificación de la mente, el alma y el cuerpo, nuestro ejemplo tendrá una influencia poderosa sobre el mundo. No somos perfectos, pero es nuestro privilegio separarnos de los enredos con el yo y el pecado y avanzar hacia la perfección.
Al alcance de todo aquel que tiene fe verdadera hay grandes posibilidades, logros elevados y santos. ¿No ungiremos nuestros ojos con el colirio celestial a fin de poder discernir las cosas maravillosas colocadas delante de nosotros? ¿Por qué no avanzamos hacia adelante y hacia arriba con fervorosa perseverancia, cumpliendo esta oración del Señor a fin de alcanzar la norma de la santidad? Al Señor no le agrada vernos espiritualmente débiles, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice 2 Corintios 4:6. Tenemos que enfrentar conflictos y pruebas, pero no necesitamos fracasar ni desanimarnos. Dios es honrado solo cuando los que profesan creer en Él son amoldados a su imagen. Debemos representar ante el mundo la belleza de la santidad, porque nunca entraremos a través de las puertas de la ciudad de Dios hasta que perfeccionemos un carácter como el de Cristo. Si nosotros con confianza en Dios nos esforzamos por lograr la santificación, la recibiremos. Entonces, como testigos de Cristo, daremos a conocer lo que la gracia de Dios ha producido en nosotros. Lo que puede causarnos más desasosiego es la falta de certidumbre. La aceptación de las bendiciones de Dios trae justicia y paz. El fruto de la justicia es quietud y seguridad para siempre. Debemos tener la sencillez y sinceridad de Dios. Debemos tener esa sabiduría que desciende de lo alto. Nuestra experiencia cristiana debe ser reanimada por medio de la piedad e impulsada por la vida divina. Esta cita está en Dios nos cuida, 8 de octubre, página 290. Es muy rica esta cita. Elena une la conciencia, la santificación, la sinceridad y la vida práctica. Ella dice que la conciencia debe ser purificada. Esto significa que Dios no quiere solamente cambiar nuestra conducta exterior. Él quiere limpiar nuestras motivaciones, quiere ordenar nuestras intenciones. Dios quiere que nuestra vida externa corresponda con una transformación interna. Me llama mucho la atención esta frase: no somos perfectos, pero es nuestro privilegio separarnos de los enredos con el yo y el pecado y avanzar hacia la perfección. Esto nos da equilibrio. No somos perfectos, pero tampoco estamos llamados a conformarnos con una vida espiritual débil, confusa o incoherente. Dios quiere hacernos avanzar. Hay demasiada riqueza al alcance de nuestra mano si nosotros oráramos más por el Espíritu Santo, si nosotros deseáramos más estar cerca de Dios, conocerlo más. El mismo Espíritu Santo incluso es el que nos llama, es el que pone en nosotros el deseo de ser mejores. Lo que nosotros hacemos es simplemente acallar su voz, es serle desobedientes, ser rebeldes y hacer otras cosas en vez de lo que Él nos llama a hacer. ¿Qué hacemos cuando nos llama a pasar tiempo de calidad con Dios? ¿Qué hacemos cuando sentimos el impulso de orar, de leer la Biblia? ¿Le hacemos caso? ¿Escuchamos? ¿Somos obedientes? ¿O buscamos otra cosa más divertida, entre comillas, para hacer? Hoy podríamos orar así: Señor, purifica no solo mis acciones, sino mis motivos. Muéstrame dónde todavía actúo desde el yo, desde la inseguridad, desde el orgullo o desde el deseo de aprobación. Esa oración puede ser incómoda, pero también puede ser profundamente liberadora. Vamos a pasar al tema siguiente: la belleza de la santidad. La sierva de Dios dice así: debemos representar ante el mundo la belleza de la santidad. Esta frase es hermosa. A veces pensamos en la santidad como algo duro, frío o distante, pero Elena habla de belleza. La santidad verdadera no hace a una persona áspera, más bien la hace más parecida a Jesús, más íntegra, más confiable, más humilde, más clara, más sincera, más llena de paz. La santidad no es solo apartarse del mal, es reflejar la hermosura del carácter de Cristo. Una persona santa no es alguien que vive señalando constantemente los defectos de otros, aunque a veces sí, su vida santa es una condenación implícita para los que actúan mal, ¿no? Así como le pasaba a Jesús, que muchos no lo querían porque era tan bueno que dejaba en evidencia la maldad de ellos. Pero alguien santo es alguien cuya vida revela que la gracia de Dios ha producido algo bello en su interior. Es alguien que goza de la paz de estar en comunión con Dios, de alguien que goza la salvación, que goza saberse hijo de Dios, que goza el saberse salvo. Podríamos preguntarnos a la luz de todo esto: ¿mi manera de vivir hace atractiva la verdad? ¿Mi trato refleja la belleza del carácter de Cristo? ¿Mi sinceridad viene acompañada de humildad y amor? Porque la verdad debe ser defendida, sí, pero también debe ser adornada por un carácter semejante al de Jesús, que cuando decía verdades dolorosas,
en su propia voz habían lágrimas. Él no disfrutaba haciendo sentir mal a la gente. Vamos a tener ahora un pequeño análisis psicológico acerca de la integridad, la paz y la seguridad interior. Desde la psicología sabemos que vivir con doblez produce desgaste. Cuando una persona intenta sostener una imagen externa que no coincide con su realidad interna, aparece ansiedad, tensión y miedo a ser descubierta. Cuando estamos fingiendo ser alguien que no somos, la integridad en cambio produce coherencia y la coherencia genera paz. Esto conecta muy bien con la frase de Elena que dice: el fruto de la justicia es quietud y seguridad para siempre. Cuando nuestras motivaciones están siendo purificadas por Dios, dejamos de necesitar tantas máscaras. No nos ponemos la careta de feliz sábado. No tenemos que manipular, no tenemos que aparentar, no tenemos que vivir defendiendo una imagen. Podemos vivir con sencillez delante de Dios. Eso no significa que nunca tendremos conflicto o que nunca vamos a equivocarnos y que la gente no nos va a criticar con razón. Pablo incluso tuvo conflictos, lo han criticado, aunque él actuó desde la buena fe. Pero sí significa que aunque tengamos crisis, vamos a poder atravesarlas con una conciencia más tranquila. Vamos a aplicaciones prácticas. ¿Cómo podemos llevar estas lecciones del día de hoy a nuestra vida cotidiana? Primero podríamos practicar la honestidad delante de Dios. Antes de justificarnos podemos orar: Señor, muéstrame si hay algo que tengo que cambiar. Muéstrame la verdad de mi corazón. Como ese versículo del Salmo, ¿no? Que el Señor nos examine y vea si en nosotros hay camino de perdición. En segundo lugar, podemos cuidar la claridad de nuestras palabras, ser sinceros. Y ser sinceros también implica evitar ambigüedades innecesarias o hablar con indirectas o dobles mensajes. Tenemos que ser veraces, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Por ahí se acostumbra mucho que a veces por pena, como se dice acá en México, por vergüenza, no queremos decir que no a alguien y simplemente después nos borramos, desaparecemos, no cumplimos con aquello que nos comprometimos. Así no debe ser. Tenemos que ser sinceros, honestos, ir de frente. Nada de, si no queremos contestar el mensaje porque no podemos ser sinceros, dejamos el visto ahí y no contestamos. Eso es muy típico. Cuando alguien nos pide un favor o nos hace una invitación que no queremos aceptar, en vez de decir, mire, disculpe, tal y tal cosa, no, dejamos el visto, no contestamos y bueno, la otra persona ya entiende que no queríamos. Eso no debe ser así, tenemos que ser honestos, sinceros. Y bueno, pasemos a otro consejo. No usemos la verdad como arma. Hablemos con la verdad, pero con espíritu de amor, con el espíritu de Cristo. Si tenemos muchas ganas de decir una verdad sin misericordia, tenemos que orar primero. Mucha oración. Cuando la vamos a decir con amor, ahí recién hablar. Cuarto, no juzguemos rápidamente las motivaciones ajenas. Tenemos que preguntar antes de asumir algo, tenemos que escuchar antes de concluir, mucho menos todavía sacar conclusiones en base a chismes o rumores. Tenemos que ir a la fuente y si no, calladito nos vemos más bonitos. A no empezar a desparramar rumores y no fuimos a la fuente. Podemos dañar muchísimo a personas, familias, comunidades enteras por proceder de esta manera. Muy bien. En quinto lugar, ¿qué podemos hacer? Buscar la coherencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. La integridad no exige perfección absoluta, pero sí un corazón dispuesto a ser corregido por Dios. Sexto, dejemos que la gracia de Dios purifique nuestros motivos. No basta con hacer cosas buenas, también importa desde dónde las hacemos. Tiene que ser motivado por el amor, porque lo que no proviene de fe es pecado. Puede ser hasta bueno lo que hacemos, pero si no proviene de fe, no simplemente que no cuenta o que no sirve, sino que nos es pecado. ¿Por qué? Porque estamos queriendo fingir, que estamos queriendo engañar y a Dios no lo engañamos. Muy bien, como conclusión ya, la lección de hoy nos recuerda que el amor cristiano también se manifiesta en la integridad. Pablo amaba a los corintios y por eso podía decir que se había conducido entre ellos con sencillez y sinceridad de Dios. No falsificaba la palabra, no actuaba con astucia, no usaba el ministerio para beneficio propio, vivía delante de Dios. Él era consciente de que él daba cuentas a Dios directamente, no a personas. Claro que quería bendecir a las personas, pero si él hacía las cosas bien delante de Dios, la bendición iba a llegar. Y bueno, ese también es nuestro llamado hoy,
a vivir con una conciencia purificada, hablar con sinceridad, servir con motivos limpios, no manipular la verdad, no juzgar apresuradamente a los demás y vivir en la gracia del Señor para que la belleza de su carácter y su santidad se puedan ver en nosotros. Vamos a hacer una oración para concluir. Querido Padre, estamos muy agradecidos a ti por las hermosas enseñanzas que nos has dado. Ponemos delante de ti nuestra mente, nuestro corazón para que tú nos examines, para que tú nos muestres dónde estamos equivocados, qué cosa debemos cambiar. Sabemos que no lo haces para condenarnos, sino todo lo contrario, para seguir santificándonos, para seguir apartándonos del mal. Eso es la santificación, para que podamos ser utilizados por ti como instrumentos cada vez más útiles y más perfectos. Señor, ayúdanos a ser perdonadores, a poder tratar de siempre ver lo mejor en los demás, no criticar, no juzgar intenciones cuando nosotros no las conocemos, no dejarnos guiar por rumores, por chismes, no participar de esas cosas, Señor, que son obras de las tinieblas. Padre de amor, dejamos nuestras vidas en tus manos preciosas, que se cumpla tu voluntad en nosotros. Si hay problemas de salud en alguna persona que me está escuchando, obra poderosamente en su vida, en su cuerpo, en su mente, en su corazón, en su familia, en sus relaciones. Señor, tú conoces nuestras necesidades, atiende cada una de ellas de acuerdo a las riquezas de tu misericordia. Te amamos, Señor, te amamos muchísimo, queremos honrarte. Ayúdanos, Padre, perdona nuestros errores, límpianos y condúcenos por el camino de la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, hacemos estas peticiones y te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias a ti que has estudiado conmigo y has llegado hasta el final de este audio. Agradezco a Dios por ti, por haberte traído hasta aquí. Espero que esto haya sido de bendición para ti. Si así lo fue, por favor, compártelo, no te lo guardes. Que este mensaje pueda llegar a muchas personas que quizá lo estén necesitando. El Señor te bendiga y te guarde. Y bueno, aquellos que se han recién acercado a este canal por primera vez, invito a suscribirse, a dejar el me gusta, que ayuda mucho a la difusión, algún comentario. Si no quieres escribir nada, pues deja un emoticón, eso también ayuda a la difusión. ¿Y qué más? Bueno, te dejo en la pantalla final un par de cositas para que veas. Hay ahí un pequeño blog con mi esposo de nuestros 20 años de casados. Y hoy estuvimos grabando en la parte 2. Vamos a ver para cuándo lo terminamos de editar para compartírtela. Y bueno, me despido ahora sí. Te dejo también una canción ahí para que escuches. El Señor te bendiga. Hasta mañana si es su voluntad. Aquí nos encontramos. ¡Chao!